María y Lorenzo, una historia de amor y dolor. Tomo 2. Capítulo 1. El eco de su adiós. Lorenzo se había marchado, dejando tras de sí un silencio ensordecedor que resonaba en el pecho de María. La puerta de su cubículo permanecía abierta, como una boca muda que aún pronunciaba su nombre en el vacío. María se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza, repasando una y otra vez los últimos minutos. Su confesión, el beso robado, la furia de Jorge y la renuncia de Lorenzo, todo había sucedido demasiado rápido, como un torbellino que arrasa con la calma, dejando solo la destrucción a su paso. Ahora, solo quedaba el eco de su adiós, un dolor punzante y una confusión abrumadora. Una punzada de culpa la atravesó. ¿Había sido ella la culpable? Sus silencios, sus miradas, la cercanía que había permitido que floreciera entre ellos habían alimentado una esperanza que no podía concretarse. Se preguntó por qué Lorenzo había tomado una decisión tan precipitada. ¿Acaso su amor era tan insostenible en ese contexto? ¿O había sido la reacción de Jorge lo que lo había impulsado a huir? Miles de preguntas se agolpaban en su mente, buscando respuestas en el vacío. El peso de lo que había perdido se sentía como una losa sobre su corazón, y el aire de la oficina, antes lleno de oportunidades y sueños, se había vuelto pesado y asfixiante. En ese instante de desconcierto, sintió una mano suave posarse en su hombro. Era Lilia, quien había presenciado la tensa escena desde la distancia. Sus ojos, llenos de comprensión y empatía, reflejaban la preocupación que sentía por María. ¿Estás bien?, preguntó Lilia con suavidad, su voz un hilo en el silencio de la oficina. María se giró lentamente, sus ojos vidriosos a punto de derramar lágrimas. No sabía qué responder. ¿Cómo podía estar bien cuando el hombre al que amaba se había marchado de su vida en un abrir y cerrar de ojos, dejando una herida tan profunda y dolorosa? El dolor la atenazaba, un nudo apretado en la garganta que le impedía hablar. Solo pudo negar con la cabeza, sintiendo el peso de la pérdida. Lilia, sin decir una palabra más, la abrazó, entendiendo que las palabras no eran suficientes. En el silencio de ese abrazo, María se permitió un momento de vulnerabilidad, y las lágrimas que tanto había reprimido comenzaron a fluir. La oficina, que había sido el escenario de su ascenso profesional, se había convertido en el lugar de su mayor fracaso personal. Capítulo 2. Bajo la lluvia de las dudas, ajeno al desconcierto y las lágrimas que había dejado atrás, Lorenzo caminaba sin rumbo bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad de Mérida. Las gotas frías golpeaban su rostro, mezclándose con las lágrimas silenciosas que se negaban a detenerse. Cada paso era pesado, arrastrado por el peso de las decisiones impulsivas que acababa de tomar. La adrenalina del momento había desaparecido, dejando en su lugar un vacío helado y una punzante incertidumbre. Se preguntaba si había sido lo correcto. La confesión, el beso robado, la renuncia, ¿había actuado por valentía o por una desesperación ciega? La imagen de la sorpresa en los ojos de María, la furia en el rostro de Jorge, se repetían en su mente como un bucle infinito. ¿Había arruinado para siempre cualquier posibilidad con María? Había perdido no solo el amor, sino también el futuro profesional que tanto le había costado construir. El sonido insistente de su teléfono celular interrumpió el murmullo de la lluvia y el torbellino de sus pensamientos. Sin mirar el identificador de llamadas, contestó con voz apagada. Hola. Al otro lado de la línea, la voz de su mejor amigo, Said, resonó con fuerza. Lorenzo. ¿Dónde estás? María me llamó, estaba hecha un mar de lágrimas. ¿Qué demonios pasó en la oficina? Lorenzo se detuvo, apoyando su frente contra la pared de un edificio. Pasó lo que tenía que pasar, Said. Me harté de guardar silencio, de vivir a medias. Le dije que la amaba y la besé. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Said, siempre la voz de la razón, suspiró. Sabes que te apoyo, hermano, pero ¿por qué tomaste una decisión tan drástica? La amabas, sí, pero ¿era necesario renunciar a tu trabajo? ¿Al sueño de ser socio? Ese sueño ya no era mío, Said. Era de ella, y estaba tan cerca de Jorge. No podía vivir así, viéndola todos los días, sabiendo que no podía ser mía.
Fue un acto de amor y de desesperación. Quizás fui estúpido, pero no podía seguir mintiéndome a mí mismo, respondió Lorenzo. ¿Y ahora qué? Preguntó Sai. Estás en la calle, sin trabajo y sin ella. ¿Fue realmente la mejor decisión? Lorenzo guardó silencio. No tenía una respuesta. No sabía si había sido la mejor decisión, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que había sido la única. Se sintió liberado del peso que había cargado durante meses, pero ahora estaba solo, bajo la lluvia, con el corazón roto. No lo sé, Sai, susurró. No lo sé. Capítulo 3. Bajo el ritmo de la desesperación, la oficina, un lugar que había sido testigo de un sinfín de emociones, ahora se sentía como un desierto de dolor. María no podía quedarse ahí, inmóvil, sin hacer nada. El eco del adiós de Lorenzo aún resonaba en sus oídos. Se liberó del abrazo de Lilia y, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, salió corriendo de la oficina. Ignoró las miradas curiosas de sus colegas y el sonido de sus propios tacones resonando en el suelo de mármol. Solo había una cosa en su mente: encontrarlo. Las lágrimas se mezclaban con el maquillaje corrido, empañando su visión. Abrió la puerta de su coche y encendió el motor, mientras la canción Roma de la banda mexicana Lados, que tanto le gustaba, comenzaba a sonar en el estéreo. La melodía melancólica y la voz de los cantantes llenaban el coche con una tristeza que parecía entender su dolor. Las palabras de la canción le susurraban al oído, como si le dijeran que el final de esa historia ya había llegado. Me dices que no me extrañas y me abrazas mientras te vas, cantaba la voz, y María sentía que cada verso era un puñal que le recordaba lo que había perdido. Manejaba sin rumbo, con el corazón roto y la esperanza de encontrarlo. Recorría las calles de Mérida, con la mirada fija en la carretera, buscando desesperadamente el rostro de Lorenzo, su cabello rizado, su mirada perdida. Pero solo encontraba el vacío. Las luces de los semáforos se veían como lágrimas borrosas a través de sus ojos empañados. Se preguntaba si él también la estaría buscando. El amor, pensó, a veces llega para destruir lo que creemos que somos, para que podamos construir algo nuevo. Pero en ese momento, solo sentía la destrucción. La traición a Jorge, la mentira que había vivido, todo se había derrumbado en un instante. Y, en el fondo, sabía que ella misma había alimentado ese amor imposible con su cercanía, con sus sonrisas y con sus miradas. Con cada calle que recorría, la desesperación crecía. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? La preocupación se mezclaba con el dolor, y se sentía impotente. Quería gritarle que lo amaba, que su amor no era un error. Pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La lluvia, que había empezado como un simple chubasco, se había convertido en un diluvio. Los parabrisas del coche apenas lograban limpiar el agua, y la ciudad se veía como una acuarela borrosa. El caos afuera reflejaba el caos que sentía por dentro. Se detuvo en un semáforo en rojo y se miró en el espejo retrovisor. Su rostro, pálido y demacrado, era un reflejo de su alma rota. El camino de María se había cruzado con el de Lorenzo y, sin saberlo, los dos estaban luchando por una segunda oportunidad, bajo el mismo cielo, pero separados por la tormenta de sus propias decisiones. Ella, en su coche, recorriendo las calles de la ciudad, y él, en alguna parte, caminando bajo la lluvia, sin saber que la mujer que amaba lo buscaba con la misma desesperación. Capítulo 4. El azar cruel del destino. Mientras Lorenzo hablaba con Sai, con la voz quebrada y el corazón latiéndole con fuerza por la reciente conversación, cruzaba una de las concurridas calles del centro de Mérida. La lluvia seguía cayendo, oscureciendo la visión y haciendo resbaladizo el asfalto. Sus ojos estaban fijos en el suelo, absorto en sus pensamientos, en la imagen persistente del rostro de María, en el sabor fugaz de sus labios, en el peso de su renuncia. No veía nada más allá de su tormenta interior. De repente, entre el ruido de la lluvia y el tráfico, una luz intensa lo cegó por un instante. Levantó la mirada, justo a tiempo para ver unos faros que se acercaban a gran velocidad, una masa oscura y brillante que avanzaba directamente hacia él. Su corazón dio un vuelco. El sonido de un claxon desesperado perforó el murmullo de la lluvia.
Y entonces, en una fracción de segundo que se extendió como una eternidad, sus ojos se encontraron con los de la conductora del vehículo que se abalanzaba sobre él. Era María. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, llenos de lágrimas y terror. La reconoció al instante, su perfil iluminado fugazmente por las luces de la calle. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lorenzo. El azar cruel del destino los había reunido de la manera más inesperada y peligrosa. En ese instante, comprendió la ironía amarga de la situación. Había renunciado a todo por ella, y ahora, la veía, impotente, a punto de arrollarlo. El miedo lo paralizó, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de resignación lo invadió. ¿Acaso este era el final de su historia? ¿Un encuentro fugaz y trágico bajo la lluvia de Mérida? El tiempo se detuvo, y solo quedó el sonido ensordecedor del motor acercándose, anunciando lo que más temían. Capítulo 5. El precio de un instante. El tiempo se detuvo. El sonido ensordecedor de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado fue el último aviso. Un ruido horrible, una colisión brutal, rompió el silencio de la lluvia. El cuerpo de Lorenzo fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo, y el impacto contra el suelo resonó en el pecho de María como un eco de su propio corazón roto. María pisó el freno con desesperación, las lágrimas empañando su visión. Salió del coche, tambaleándose. Sus piernas se sentían como gelatina, y la náusea le subía por la garganta. La vio. La vio tirada en el suelo, con la ropa empapada en sangre. No, 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 pensó, mientras corría hacia la figura inmóvil. No podía ser, no podía ser. Se arrodilló, con el corazón a punto de explotar, y movió la figura para verle la cara. Sus ojos se abrieron de par en par. Era Lorenzo. El hombre que amaba, el hombre al que había buscado con tanto anhelo, ahora yacía en el suelo, inmóvil, con la ropa empapada en sangre. El rostro de Lorenzo, pálido y ensangrentado, se veía como una máscara de muerte. Se quedó paralizada, el horror consumiendo cada fibra de su ser. Un grito desgarrador, mudo, se quedó atrapado en su garganta. De repente, el sonido de las sirenas se acercaba, cada vez más cerca. Las luces rojas y azules de las ambulancias y las patrullas de la policía estatal, parpadeando en la oscuridad de la noche, la devolvieron a la realidad. Los paramédicos y los policías se acercaron, y María se sintió como una extraña en su propio cuerpo, viendo la escena como si fuera una película de terror. El destino había sido cruel con ella, y el amor se había convertido en una tragedia. Capítulo 6. El vacío de un grito mudo. El mundo de María se había fragmentado en 1.000.000 de pedazos. El grito de las sirenas, las luces intermitentes, el sonido de los pasos de los paramédicos y los policías se sentían lejanos, como si ocurrieran en un universo paralelo. Estaba en shock, su cuerpo se había vuelto un caparazón vacío, incapaz de reaccionar. Su mirada, perdida, se mantenía fija en el cuerpo inmóvil de Lorenzo en el suelo, la sangre en el asfalto mezclándose con la lluvia, como una pintura cruel. De repente, dos agentes de la policía se acercaron a ella. Sus voces, firmes y autoritarias, perforaron el velo de su estado de shock. Señorita, por favor, ponga las manos donde pueda verlas, dijo uno de ellos. El otro, con una voz más grave, comenzó a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal de justicia. Pero María no los escuchaba. Sus oídos se habían cerrado al mundo exterior, incapaces de procesar lo que sucedía. En su mente solo se repetía una y otra vez la imagen de los ojos de Lorenzo, llenos de terror, y la ironía brutal de la situación. La misma mujer que le había dado una segunda oportunidad, que le había mostrado el camino hacia la redención, ahora lo había arruinado todo. La culpa, el dolor y la desesperación la atenazaban, y solo podía mirar, paralizada, el resultado de su amor prohibido y su búsqueda desesperada. El tiempo se detuvo. El sonido de los parabrisas de los coches, el ruido de la lluvia, todo se había silenciado en su mente. Solo podía escuchar el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza, como un tambor de guerra en medio de un campo de batalla desolado. Se sentía como una extraña en su propio cuerpo, viendo la escena como si fuera una película de terror.
El destino había sido cruel con ella, y el amor se había convertido en una tragedia. Se quedó ahí, parada, con el corazón roto y la mirada perdida. Su mente, que en otro momento hubiera sido capaz de procesar toda la información, ahora solo era un vacío. El amor, pensó, a veces llega para destruir lo que creemos que somos, para que podamos construir algo nuevo. Pero en ese momento, solo sentía la destrucción. La traición a Jorge, la mentira que había vivido, todo se había derrumbado en un instante. Y, en el fondo, sabía que ella misma había alimentado ese amor imposible con su cercanía, con sus sonrisas y con sus miradas. Con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? La preocupación se mezclaba con el dolor, y se sentía impotente. Quería gritarle que lo amaba, que su amor no era un error. Pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La lluvia, que había empezado como un simple chubasco, se había convertido en un diluvio. Los parabrisas de los coches apenas lograban limpiar el agua, y la ciudad se veía como una acuarela borrosa. El caos afuera reflejaba el caos que sentía por dentro. Se detuvo en un semáforo en rojo y se miró en el espejo retrovisor. Su rostro, pálido y demacrado, era un reflejo de su alma rota. El camino de María se había cruzado con el de Lorenzo y, sin saberlo, los dos estaban luchando por una segunda oportunidad, bajo el mismo cielo, pero separados por la tormenta de sus propias decisiones. Ella, en su coche, recorriendo las calles de la ciudad, y él, en alguna parte, caminando bajo la lluvia, sin saber que la mujer que amaba lo buscaba con la misma desesperación. De repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «María, ¿estás bien?», preguntó Lilia, con una expresión de preocupación en el rostro. María se volteó, con el corazón en la mano, y vio en los ojos de Lilia una mezcla de tristeza y comprensión. Lilia, que había visto toda la escena desde la distancia, sabía lo que había pasado. En ese momento, María se dio cuenta de que no estaba sola, pero que su historia con Lorenzo había llegado a un final inesperado y doloroso. Capítulo 7. La esperanza en la oscuridad. Mientras las sirenas de la ambulancia se alejaban, una nueva figura emergía de la neblina de la lluvia. Era una mujer, con el rostro surcado por la preocupación, y a su lado, Said, el mejor amigo de Lorenzo. Su voz, llena de angustia, rompía el silencio. «Teresa, por favor, cálmate», le decía Said, mientras la guiaba con suavidad. «Lo vamos a encontrar. Todo va a estar bien». Pero Teresa, la madre de Lorenzo, no lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en la angustia de una madre que sentía que algo horrible le había pasado a su hijo. «No, no está bien, Said», susurró, su voz rota por el miedo. «Siento que algo le pasó. ¿Por qué no me contesta las llamadas?». Said, con el corazón en la mano, no sabía qué decirle. No podía decirle que su mejor amigo estaba en una camilla, inconsciente y con heridas graves. Solo podía guiarla en silencio, con la esperanza de que la encontraran pronto. Las dos figuras, la madre y el amigo, se perdieron en la multitud, con el corazón en la garganta y la esperanza en la oscuridad. El destino había reunido a María y Lorenzo de la manera más trágica, y ahora, los había separado una vez más. Solo el tiempo diría si el amor que los unía era lo suficientemente fuerte para superar la tragedia. Capítulo 9. La crueldad del destino. Mientras el teléfono de la comisaría colgaba, María se quedó en silencio, con el corazón roto y la mirada perdida. Un agente, con un tono burlón, se le acercó y le dijo: «No te preocupes, chica. Te ves como si el mundo se te fuera a acabar». María no dijo nada, solo se miró las manos temblorosas y supo que su vida había cambiado para siempre. Un fotógrafo de la policía le tomó algunas fotos, y ella se quedó en shock, como si fuera una extraña en su propio cuerpo. La voz del policía la sacó de sus pensamientos. «Si se muere, chica riquilla, te vas a podrir en la cárcel, ¿oíste?». En ese momento, Francisco, el padre de María, llegó al hospital, con el corazón en la garganta y la mirada perdida. La sala de espera, con sus sillas frías y su silencio opresivo, parecía un preludio de la tragedia. Se acercó al mostrador de información, y la enfermera, con una expresión de compasión en su rostro, le informó que Lorenzo estaba en cirugía y que su estado era grave.
El mundo de Francisco se detuvo. Su hija, la mujer que amaba, la que había luchado tanto por un futuro, ahora estaba en la cárcel, acusada de un crimen que no podía entender. La crueldad del destino se había apoderado de sus vidas. El amor, la ambición, la esperanza, todo se había desvanecido. Solo quedaba el dolor y la incertidumbre. Capítulo 10. El dolor compartido. La sala de espera del hospital se sentía más opresiva que nunca. Los murmullos de los demás pacientes eran un eco lejano, y la única realidad era el sonido de la respiración agitada de Teresa. Justo cuando el dolor parecía insoportable, una figura se acercó a ellos. Era Francisco, el padre de María. Su rostro, normalmente sereno, estaba surcado por la preocupación y la angustia. Se miraron por un instante, dos extraños unidos por una tragedia que ninguno de los dos comprendía. El silencio se rompió cuando Teresa, con la voz llena de ira y desesperación, se puso de pie y se enfrentó a él. ¿Qué hizo tu hija? Le espetó, sus ojos vidriosos por las lágrimas y la rabia. Ella atropelló a mi hijo. ¿Sabes lo que es ver a tu hijo entre la vida y la muerte por culpa de tu hija? Las palabras salieron de su boca como un torrente, incontrolables, llenas de dolor. Francisco, aunque sorprendido por el ataque, mantuvo la calma. Señora, por favor, dijo, su voz suave pero firme. Mi hija no haría algo así a propósito. Esto fue un accidente. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Que no tiene nada que ver? Replicó Teresa, su voz subiendo de tono. Claro que sí. Tu hija se lo robó y ahora lo dejó casi muerto en la calle. La discusión se encendió, atrayendo la atención de los demás pacientes. Fue en ese momento que Said intervino, con una voz que logró calmar a ambos. Basta. Dijo, su voz llena de autoridad. Esto no ayuda a nadie. Lo que pasó ya pasó. No sirve de nada culpar a nadie. Lo que necesitamos ahora es encontrar una solución. Lorenzo nos necesita a todos. Juntos podemos ayudarnos a superar esto. Teresa y Francisco se miraron. En sus ojos, el enojo y el resentimiento se desvanecieron, reemplazados por una profunda tristeza y la comprensión de que estaban en la misma encrucijada. El destino los había unido de la manera más dolorosa, y ahora, la única forma de salir adelante era juntos. Capítulo 11. Una victoria agridulce. El silencio en la sala de espera, que hasta hacía unos segundos había sido el único acompañante del dolor, se había transformado en una quietud llena de expectativa. La puerta de la sala de operaciones se abrió y de ella emergió el doctor. Teresa se levantó de golpe, con el corazón latiendo con una fuerza que le hacía doler el pecho. A su lado, Said y Francisco se pusieron de pie, sus rostros una mezcla de miedo y esperanza. El doctor se acercó a ellos, con el rostro serio. ¿Familiares de Lorenzo? Preguntó con voz calma. Teresa se adelantó, sus manos temblaban incontrolablemente. Soy su madre, susurró, la voz apenas un hilo. El doctor tomó un momento para respirar y luego pronunció las palabras que todos ansiaban escuchar. La cirugía fue un éxito. Hemos logrado estabilizarlo. Un suspiro de alivio colectivo llenó la sala. Las lágrimas, antes de angustia, se convirtieron en lágrimas de pura gratitud. Said bajó la cabeza, frotándose los ojos con alivio. Francisco le puso una mano en el hombro a Teresa, que se había derrumbado en una silla, con las manos temblorosas y una expresión de pura felicidad. El mundo, por un instante, volvió a ser un lugar lleno de esperanza. Pero la alegría fue tan fugaz como una estrella fugaz. El doctor, con la voz más grave, continuó. Sin embargo, el golpe en la cabeza fue muy fuerte. Se encuentra en estado de coma. Solo el tiempo dirá si logra despertar. Por ahora, debemos esperar y ver su evolución. La noticia cayó sobre ellos como un balde de agua fría. El alivio se desvaneció, reemplazado por la desesperación. La habitación se sentía más fría que nunca, y el silencio de antes volvió, pero esta vez, más opresivo que nunca. Teresa se derrumbó de nuevo, esta vez con el rostro cubierto por sus manos, los sollozos escapando de su garganta. Francisco, sintiendo el dolor de la madre, se sentó a su lado, impotente, sin saber qué decir. Said se quedó de pie, con la mirada perdida. La victoria de Lorenzo había sido agridulce.
El destino les había dado una esperanza, solo para arrebatársela en un instante, dejándolos en el limbo de la incertidumbre. El amor, la ambición, el dolor, todo se había reducido a la espera. ¿Despertaría Lorenzo? ¿O el silencio de su coma sería el final de su historia? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Capítulo 12. El precio de un instante. Mientras el destino de Lorenzo pendía de un hilo en la sala de cuidados intensivos, una batalla muy diferente se libraba en los tribunales. El caso de María era un eco de la tragedia, una dura realidad que se interponía entre ella y la posibilidad de volver a ver a Lorenzo. Con el apoyo de su padre, Francisco, María pudo salir bajo fianza. La cifra era exorbitante, pero Francisco no dudó en pagarla, sabiendo que la libertad de su hija valía cualquier precio. El proceso legal había comenzado, y aunque Lorenzo se había salvado, la sombra de la acusación de homicidio en grado de tentativa se cernía sobre ella. Lorenzo, con un tubo en la garganta y la mirada perdida en el techo de la habitación del hospital, no sabía nada de lo que sucedía. Había sobrevivido al accidente, pero su mente estaba atrapada en un limbo, un lugar oscuro y silencioso donde solo existía la memoria del amor que lo había llevado a ese destino. El destino había puesto a Lorenzo y a María en una encrucijada, pero también les había dado una segunda oportunidad. Ahora, el único camino para los dos era la espera, esperando que el hilo de la vida de Lorenzo no se rompiera y que la justicia le diera a María la libertad que tanto anhelaba. Capítulo 13. El encuentro en la adversidad con la libertad bajo fianza. El padre de María movió cielo y tierra para encontrar al mejor abogado para defenderla. Sin embargo, a María poco le importaba el proceso legal. Su mente y su corazón solo estaban en una persona: Lorenzo. Desafiando las órdenes de su abogado de no acercarse al hospital, se puso una gorra y unas gafas de sol, y se dirigió a la clínica. El miedo, la culpa y la esperanza la guiaban. Necesitaba verlo, necesitaba saber que estaba bien. Al llegar, la sala de espera la recibió con un silencio opresivo. Buscó la habitación de Lorenzo, y con cada paso, su corazón latía más fuerte. Finalmente, lo encontró. Abrió la puerta con cuidado y lo vio. Estaba en una cama, rodeado de máquinas, con la mirada perdida en el techo. Su cuerpo, frágil y vulnerable, parecía una sombra de la fuerza que una vez conoció. Se acercó a él, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Pero antes de que pudiera tocarlo, una voz la detuvo. «Aléjate de él», exclamó Teresa, la madre de Lorenzo. Sus ojos estaban llenos de dolor y resentimiento. «Ya hiciste suficiente. Por tu culpa, mi hijo está aquí. Por tu culpa, nuestra vida se ha convertido en una pesadilla». María se quedó inmóvil, las palabras de Teresa perforando su corazón como dagas. Su mirada, llena de arrepentimiento, se encontró con la de Teresa. No intentó defenderse, no había nada que decir. Solo pudo sollozar, un lamento silencioso que se ahogó en el silencio de la habitación. El dolor era tan real, tan palpable, que se sentía como una herida abierta. Capítulo 14. El sueño de un amor perdido. Mientras la vida de Lorenzo pendía de un hilo, su mente se encontraba en un lugar completamente diferente. En la oscuridad de su coma, soñaba con María. No era un sueño feliz, sino un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. En un momento, revivía el primer día en que la conoció, su risa, su carisma, su bondad. En otro, se encontraba en su oficina, sintiendo el aroma de su perfume y la tensión que crecía entre ellos. El sueño era tan real, tan palpable, que podía sentir el calor de su abrazo, la suavidad de sus labios, el dolor que sentía su corazón. Soñaba con el accidente, con el impacto, con el rostro de María, lleno de terror y lágrimas. Pero en su sueño, no había dolor. Solo una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. En el sueño, Lorenzo le hablaba a María, le decía que la amaba, que su amor no era un error. Le decía que no se arrepentía de nada, que valía la pena haber perdido todo por un solo instante con ella. Le pedía que lo perdonara, que no se culpara. Pero el sueño era un eco vacío, y María no estaba ahí para escucharlo. El amor que sentía por María era lo único que lo mantenía vivo. Era el motor de su corazón, la luz en la oscuridad. El sueño era su única realidad, y no quería despertar, porque sabía que la realidad sería mucho más dolorosa que el sueño.
Pero el destino tenía otros planes para él. En el silencio de la noche, su corazón comenzó a latir con más fuerza, su respiración se hizo más profunda. ¿Sería el momento de despertar? ¿O el sueño de su amor perdido sería su final? La pregunta flotaba en el aire,